Mis queridos amigos, bienvenidos una vez más a su canal en su No Soy un Experto. Hoy vamos a platicar sobre un tema que no es tan complicado, pero sí es importante entenderlo. ¿Puedo utilizar contenido con derechos de autor en mis videos? ¿Es posible sin que me hagan strike o aunque intenten hacerme un strike y ahorita te explico por qué? La respuesta rápida es sí, pero si quieres saber cómo, quédate. Bienvenido. Esto es Ensue. No soy un experto. Qué bueno que permaneces en este video para saber cómo puedes hacer uso de contenido con derechos de autor en tus videos. ¿Es posible? Como lo dije en un inicio, definitivamente sí, pero tenemos que empezar a entender las políticas de YouTube para que tú puedas utilizar el contenido con derechos de autor. Empezando por lo siguiente, hay una política que se llama política Fair Use o uso justo. ¿Qué dice esta política de uso justo? Empecemos por aquí. La política de uso justo, y cito textualmente, dice: los extractos de material con derechos de autor pueden, bajo ciertas circunstancias, y aquí es importante que lo entendamos, bajo ciertas circunstancias, citarse textualmente con fines tales como crítica, reportaje de noticias, enseñanza e investigación sin necesidad de permiso o pago al autor de dichos derechos de autor. Bien, de aquí ya empezamos a entender la parte principal y ahorita vamos a ver el cómo. Dice que en ciertas circunstancias, estas circunstancias, insisto, son crítica. Si tú vas a hacer una crítica de ese video, de ese contenido, de esa película, es posible utilizarlos. Ahorita vemos los criterios. Reportaje de noticias, enseñanza e investigación. Estos son los temas por los cuales puedes utilizar contenido con derechos de autor. Y aquí vamos a revisar algunos puntos. Primero, ¿cómo vas a dar uso a esta obra, a la obra del creador? Y si tú hiciste alguna transformación en ella, o sea, si tu contenido es transformador sobre el contenido original. Primero que nada, no puedes utilizar el contenido total, no lo puedes replicar. Eso es piratería. ¿A qué vamos? Si una pieza dura 10 minutos, no puedes utilizar los 10 minutos totales de esta pieza y replicarlos, porque entonces sí estás incurriendo en un problema o en un delito. Si dura 3 horas o 2 horas o estás retransmitiendo un partido de fútbol, una película, etcétera, en su totalidad, esto es piratería. Entonces, esto no es transformador. Es una réplica total. Transformador es cuando ha recibido ciertas modificaciones, pero con algún objetivo en específico. Por ejemplo, puedo tomar ciertos elementos de este contenido o de esta producción, de esta película, y darles un sentido o un enfoque diferente. Eso sí se puede hacer, pero fragmentos, no la totalidad. Esto quiere decir que puedo utilizar el contenido dándole un nuevo significado, un nuevo objetivo y por lo tanto añadiéndole valor a ese contenido. Y esto también es importante, añade valor al contenido original. No tomes todo el contenido original tratando de hacer ver como que es tuyo o simplemente copiándolo y pegándolo. Esto no, añádele valor. Recuerda que usar el 100% del episodio, del programa, de la película es incorrecto. Sin embargo, si tú usas una fracción pequeña, un clip, un pequeño corto, esto sí se puede justificar como que está dentro de las políticas de uso justo de YouTube. No uses tramos largos, usa tramos pequeños. Y así como lo escuchas, no puedo utilizar un tramo de 5 minutos. No. Lo ideal es que no rebases ni siquiera los 5 segundos. Es más, te sugeriría que pudieras poner tramos de 3 a 5 segundos. Entonces se puede justificar el uso justo. Y créeme, si tu contenido es transformador, si realmente estás haciendo algo diferente o basado en ese contenido original y lo estás transformando, no vas a necesitar más de 3 a 5 minutos de mostrar cierta imagen en ciertos clips. Los puedes ir segmentando, los puedes ir fileteando. Eso sí, a lo mejor hagamos algo como algunos canales que conocemos y que de los cuales yo tengo un buen amigo que programas de 30 minutos los reducen en 5 minutos. Ellos están fileteando este programa, lo están haciendo más compacto y además no están utilizando el audio original del programa. Están poniendo comentarios sobre los clips. Y esto cambia totalmente el sentido del uso y se convierte en política de uso justo. Otro punto que se tiene que analizar es tu material
el material que estás transformando o el objetivo, el sentido que le estás dando al material original, qué tanto impacto tiene en el éxito comercial del material original. Es decir, si tu crítica es positiva o negativa o incluso destructiva, si lo que estás haciendo, lejos de ser transformador y darle un objetivo de valor, está afectando o puede afectar los ingresos económicos del creador original, entonces no se podría justificar la política de uso justo. Aquí es donde tenemos que empezar a analizar para qué queremos ese material. Insisto, busca que sea transformador con positivo, y lo repetiré muchas veces, seré muy redundante. Transformador y positivo, para ver si el contenido que estás creando con el uso de materiales con derecho de autor entra también dentro de la política de uso justo. Se pone a revisión la naturaleza de la obra con derechos de autor. La naturaleza nos referimos a probablemente si es una biografía, si es un reportaje, si es algo que ya fue previamente publicado, pero tú le estás añadiendo un contenido diferente. Esto podría entrar dentro de esta política de uso justo. Si es un hecho histórico, si aún sobre una biografía, un reportaje, tú estás tomando detalles para poder sustentar nuevamente un hecho ineludible, algo que ya sucedió y que es irrefutable y que es del conocimiento de todos, pero solamente estás reafirmándolo, entra dentro de la política de uso justo. Otra de las formas es presentando tu contenido de una forma educacional. A lo mejor tomas un extracto de una película para hacer algo motivacional, o tomas también un extracto de otra película para mostrar el tipo de elementos que pusieron en una escena, o los tonos de color que utilizaron en una película, los perfiles de color, etcétera, y lo haces de forma educacional. Sí entra dentro de la política de uso justo, siempre y cuando no des a notar que lo estás haciendo para obtener recursos económicos, aunque sí lo estés haciendo para obtener recursos económicos, pero tienes que ser discreto y usar el material de la forma apropiada y dirigirte a tu público de la forma apropiada para poder hacer uso de este material. En realidad, estos puntos que acabamos de revisar son los que determinan si tú puedes hacer uso legal de contenido con derechos de autor. Por eso es que, insisto, ven tantos canales que sí tienen ciertos fragmentos de películas, que hacen críticas incluso de programas de televisión, etcétera, y que no pueden recibir un strike. ¿Por qué? Porque están utilizando clips pequeños y aparte no están utilizando el audio original completo, están haciendo comentarios personales sobre el contenido original, y es entonces que entra dentro de las políticas de uso justo. Por supuesto que sí. Hay algo muy importante que debe quedar claro, que aun cuando estás dentro de la política de uso justo de contenido con derechos de autor, esto no te libra de recibir algún reclamo, y aquí es donde muchos youtubers entran en pánico, y esto no debería de ser. Te explico por qué. Si bien puedes recibir un aviso de que estás infringiendo la ley o estás infringiendo la política, o hubo un reclamo por parte de un propietario de dichos derechos de autor de la obra que estás utilizando, no deberías de espantarte si es que estás cumpliendo con las políticas de uso justo. Y si estás cumpliendo con las políticas de uso justo, lo menos que debes de hacer es apanicarte. Aun cuando exista la amenaza de llevarte a juicio y demás, no tienes que apanicarte. Y esto le pasa a muchos youtubers. También vamos a ser claros en esto. Si tú estás seguro que estás cumpliendo y respetando las políticas de uso justo en derechos de autor, si estás seguro, lo que puedes hacer es una apelación. Esta apelación es muy pequeño el porcentaje de youtubers que la realizan. ¿Por qué? Por ese temor de irse a juicio. ¿Por qué irse a juicio? Porque en la segunda apelación, si en su momento el propietario de derechos de autor dice no, insisto, no la acepto, YouTube te va a poner un mensaje en el cual te diga que este alegato solamente se va a resolver en tribunales, ya no con ellos. Y es donde muchos se echan para atrás porque empiezan a pensar en gastos de abogados, empiezan a pensar en pérdida de tiempo y dicen, puta, no vale la pena meterme en esto por un video. Pero espera, hay algo importante. Todas las compañías, cuando ven que alguien levantó la mano y dice, yo sí me voy a juicio porque mi contenido no está infringiendo la política de uso justo y estoy utilizando el contenido con fines justificables, no van a irse a juicio, ni van a gastar en abogados, ni van a desperdiciar su tiempo que pueden ocupar en otras cosas para ir a pelear con un youtuber el contenido que está reclamando y que está completamente seguro de que es un uso justo legítimo.
entonces ellos mismos van a parar la situación, no van a reclamar más y YouTube va a tener que volver a subir tu video y va a tener que monetizarte. Y esto pasa, no es broma, pasa. Es más, aun cuando turnaran esto al área legal de la compañía o de la empresa, ahí sí, si todo el equipo de la compañía no vio tu video y simplemente metió un strike o metió una reclamación en automático sin haber revisado si realmente cumplías con el uso justo, el abogado o el área legal de la empresa sí va a tener que ver el video, y cuando lo vea y vea que sí cumples con la política de uso justo, ya no va a tener nada que reclamar. Pero insisto, aquí es en donde tú debes tener precaución de estar respetando los lineamientos del uso justo del contenido con derechos de autor. ¿Por qué? Porque si tú metes una segunda apelación pero no estás seguro, sabes que en realidad pirateaste algo, pues mejor baja tu video desde el primer reclamo y no metas apelación. Así es como funciona el sistema, así es como puedes hacer uso del contenido. Si quieres ver un ejemplo de cómo sucede esto, te invito a ver, que seguramente va a ver este video también, y le mando un saludo a nuestro querido Tony, el autor del bastante exitoso canal Señor Maldad te la cuenta. Observa cómo son sus videos de sus resúmenes de Los Simpson. Él está ocupando pequeños clips y fragmentos, insisto, pone la voz encima, él va relatando lo que va sucediendo, pero en su forma muy particular de hacerlo, y es por ello que nunca le han metido una reclamación por derechos de autor, aun cuando ha subido cientos de videos sobre Los Simpson y su canal está monetizando. Toma estos ejemplos, pero tómalos bien, en el buen sentido. Si vas a utilizar material con derechos de autor, insisto, transforma, reconstruye, genera valor adicional, y entonces sí puedes hacer uso de este material. Espero que esta orientación en esta ocasión te haya servido. Deseo de corazón que estés muy bien. Te agradezco mucho, como siempre, mantenerte en este canal presente con el contenido. Esto es Ensue, no soy un experto. Hasta la próxima.